Hola amigos y bienvenidos a tu programa El Joven de Hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de mucha importancia para los jóvenes de hoy en día, especialmente para el joven cristiano. Vamos a hablar sobre la fe. Ahora, antes de comenzar, voy a permitir que mis amigos se introduzcan y se presenten por sí mismos para que sepas quiénes son los que estamos hablando aquí. Hola, mi nombre es Verónica Myers y soy salvadoreña y soy profesora de niños en una escuela cristiana y estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Germán. Mis amigos o en mi casa me dicen Pacho. No sé de dónde viene el Pacho porque mi nombre es Germán, pero soy estudiante ahora aquí en los Estados Unidos. Originalmente soy de Colombia y es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Estefanía, yo vengo desde el Ecuador y también estoy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Hola, mi nombre es Pamela García y comúnmente me dicen Giselle y yo vengo directamente desde Santo Domingo. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Mi nombre es Mariana Carbajo, vengo originalmente del país de Argentina y es un gusto para mí estar con ustedes. Y uno de mis pasatiempos favoritos es trabajar con niños y con jóvenes, es por eso que me dedico estudiando a ser maestra de primaria. Bonjour, je m'appelle Melissa Colette. Mi nombre es Melissa. Yo soy de Canadá y soy una hombre bíblica aquí en los Estados Unidos. Así es, somos todos amigos y estamos aquí para compartir juntos un tema de importancia, como hablábamos, la fe. Muy bien, ahora al comenzar sobre este tema, quiero invitarles a que hablen conmigo sobre qué creen ustedes es la fe. ¿Cuál definición le darían ustedes a la fe? Yo creo que podría ser creer en algo, en alguien, tener la seguridad de algo que tal vez no ves. ¿Alguna otra definición? Lo que yo escuché mucha gente decir es, para mí la fe es cuando yo oro para cualquier cosa que yo creo que por eso que yo oro, que vas a realizar. Es lo que yo escucho mucha gente. Es para mí depositar la confianza en algo o en alguien, ya sea en el dinero o en ti mismo, o en Dios, o en cualquier cosa. Es tener una confianza, saber de que esa cosa te va a ayudar o va a hacer algo por ti. Muy bien. ¿Y cuál sería la definición bíblica o de un cristiano de la fe? La definición que hemos escuchado, confianza, creer, tener una certeza de algo, pero ¿cuál sería la definición bíblica de la fe? ¿Alguna persona tiene tal vez un versículo bíblico que hable de la fe y lo que significa la fe? Bueno, la Biblia tiene las respuestas a muchas preguntas. Y en el caso de la fe dice así, en Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es la certeza, es la seguridad de que algo que queremos, que estamos anhelando, lo vamos a tener. Estamos esperando y finalmente lo tenemos. Y la convicción de lo que no se ve. Tener también la seguridad de que algo que no vemos está como Dios. Mucha gente le cuesta creer en Dios porque dice, Dios, no lo veo a Dios, pero si tenemos esa fe, podemos creer en Dios. Entonces estamos viendo de que la fe en la forma bíblica es tener la certeza de lo que no se ve, tener la confianza de lo que Dios dice se va a hacer. Ahora, ¿qué ejemplos en la Biblia podemos tomar nosotros de la fe? Porque si bien es cierto la fe es un tema, bueno, que todo el mundo dice tener fe en algo, tenemos fe en Dios, ¿cómo podemos diferenciar entre una fe, una creencia común y una fe de alguien que realmente cree en Dios y que realmente tiene esa fe que agrada a Dios? ¿Cómo sería la diferencia? ¿Alguna persona puede decir o mostrarnos un ejemplo de una fe tal vez débil, por decirlo así, una fe que no sea de la fe que la Biblia quiere que tengamos? ¿Alguna persona tiene un ejemplo tal vez? Bueno, hay varios ejemplos, especialmente en los evangelios. Vemos que Jesús más o menos determina eso. Y en una ocasión él con sus discípulos, sabemos que él estuvo una vez en un barco y hubo una tormenta muy fuerte. Y pues sabemos la historia, ¿no? Que Jesús calmó la tempestad, pero antes de hacerlo, los discípulos estaban con mucho miedo, muy temerosos. Y cuando Jesús se levantó porque estaba dormido, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar y vino una completa calma. O sea, aquí vemos que los discípulos de Jesús tenían poca fe, porque él mismo lo dijo. Entonces estamos viendo que hay personas en la Biblia, como los discípulos, que no tenían la fe que Cristo quería que tengan. Aunque vieron las
los milagros de Cristo, aunque fueron testigos de la alimentación de 5,000 personas, inmediatamente después perdieron la fe y pensaban que iban a morir. Entonces vemos como una cualidad de fe débil. Pienso que es olvidar cosas que han pasado en tu favor en el pasado. Me parece que sería bueno entonces analizar lo que es la fe débil, porque todos tenemos una fe en Dios, pero ¿qué es la fe débil? Vemos que es entonces algo como olvidar, una característica de la fe débil sería olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué otra característica de la fe débil ustedes creen pueden ver? Yo me recuerdo de Sara, la esposa de Abraham. Ella tenía, no creía que en la promesa que Dios les había dado, que les iba a dar el hijo que ellos estaban, el heredero. Y pues Sara no creía porque tenía 100 años y a esa edad normalmente una mujer no puede dar a luz. Y ella es un ejemplo de fe débil. Muy buen punto. Hay algo que nos dice, creo que es en el libro de Santiago, dice Santiago que aquel que pida algo, pídalo con fe, no dudando. Porque aquel que duda es como aquel que es llevado por las olas del mar, o sea, es como llevado de aquí para allá. Yo creo que una fe débil es como dudar, es saber que Dios puede hacerlo, pero no estoy seguro. O sea, tú crees, tú lees la Biblia, o crees que Dios lo puede hacer, pero tal vez también dudas. Eso es una fe débil. No estás completamente incrédulo, pero tampoco tienes la confianza o la completa seguridad de que Él lo va a hacer por ti. Es como el ejemplo que ha dado Verónica. Abraham dice, bueno, yo quiero un Dios, pero voy a ayudar a Dios, porque Dios necesita ayuda. Entonces tenía su otro hijo, ¿cómo se llama? Con Agar, con la esclava, exactamente. Sí, porque quiere ayudar a Dios, porque Dios no puede todo hacer. O sea, es como creer a medias, ¿entiendes? Y lo que dice Melissa es cierto, porque es como que lo limitamos a Dios, como que sabemos que Dios puede hacer mucho más, pero al tener nuestra fe débil, no nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios y los milagros que puede hacer en nuestra vida. Así es. Perdona, David. Otra cosa nada más que quiero mencionar como una característica de la fe débil es otra vez en el ejemplo de la tempestad cuando Jesús la calmó, que es que cuando circunstancias alrededor nuestro influencian nuestros sentimientos y basamos lo que hacemos o si creemos en Dios de acuerdo a lo que está pasando alrededor nuestro. Y si nos dejamos llevar por sentimientos o por emociones, a veces quiere decir que tenemos poca fe, en vez de seguir nada más creer en la palabra. Entonces, obviamente, estamos viendo que la fe débil se basa en sentimientos, cree, pero no cree completamente. Como que confía en Dios, pero no confía 100% en lo que Dios dice. Y tratamos de ayudar a Dios. Es más, la Biblia, según le hemos leído en Santiago, habla de que los diablos creen. Entonces, hay que saber también entender de que por más que uno diga que creo en Dios, o que tengo confianza en Dios, o que tengo fe en Dios, hay que saber si es que nuestra fe está débil o está fuerte. Ahora, ¿qué características serían de una fe fuerte? Hemos visto las características de la fe débil. ¿Cuáles serían las características de la fe fuerte? ¿Cómo podríamos nosotros ver a un ejemplo en la Biblia o alguien que nos ayude a entender cómo es una fe fuerte, una fe que agrada a Dios, una fe que sea de las que Dios quiere que tengamos? Yo creo que Abraham es famoso, por eso le dicen el padre de la fe. Es porque él inmediatamente creyó en lo que el Señor le dijo y cuando específicamente le dijo que sacrificara a su hijo. No todo el mundo hace eso, pero él tenía la fe de que Dios le había dicho eso y cumplió lo que el Señor le dijo. Entonces, por eso se reconoce mucho Abraham. Abraham entonces tenía una fe activa, o sea, él creía lo que la promesa de Dios decía. Una creencia como yo creer que me llamo David, o sea, una creencia tan fuerte que no dudaba él de la palabra de Dios. ¿Qué otra experiencia, qué otra cualidad podemos ver en una fe fuerte? Una fe, Te digo, hablando acerca de Abraham, aquí en Santiago, en el capítulo 2, nos dice, en el verso 21, dice, ¿no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Está haciendo una pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y ahí estaba también unos versos antes lo que tú estabas mencionando, dice que los demonios creen y tiemblan, pero eso no les aprovecha de nada. ¿O sabéis sobre eso que la fe sin obras no tiene nada que ver? Exacto.
Entonces, cuando tú estás hablando acerca de una fe fuerte, es una fe que nos llama a obedecer a Dios. Porque si verdaderamente creemos que Dios es real y que Él es nuestro Padre, vamos a aferrarnos a la palabra y vamos a obedecer lo que Él nos está pidiendo. No porque es una carga, sino porque verdaderamente creemos que tenemos un Padre amante y queremos obedecerlo. Entonces vemos que la fe tiene que tener acción seguido con la fe. O sea, si yo digo que creo en Dios y digo que Dios va a venir por mí, está pronto a venir, tengo que tener la convicción y actuar basado en esa creencia. No porque no veo que Jesús viene, voy a empezar a vivir mi vida como yo quiera, sino voy a vivir de acuerdo a lo que Dios pide que haga. Entonces vemos que la fe con obras, con acción es lo que Dios quiere. Entonces otra característica de la fe fuerte. ¿Qué otra característica pueden ustedes pensar de una fe fuerte? ¿Qué otro ejemplo podemos notar de una fe fuerte, una fe que cree en Dios? ¿Qué otra cosa sería, podemos ver? A mí me gusta mucho la historia del centurión, que tenía un sirviente que estaba enfermo. Entonces el centurión acudió a Jesús en busca de ayuda para curar a su siervo. Vamos a leerlo, si quieren acompañarme, en el capítulo 8 de Mateo, desde el versículo 5 más o menos. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó, Señor, mi asistente yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió, bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi asistente sanará. Porque yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado, y dijo a los que le seguían, os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí vemos que este centurión, que ni siquiera era cristiano, era un romano, era un pagano, tenía fe, como Jesús dice, una fe muy grande. Entonces, aquí hay que examinar, pienso yo, ¿qué es lo que le calificaba a este hombre como un hombre de gran fe? Muy buen punto. Veamos entonces qué es ese centurión, qué es lo que este joven o este soldado romano, que era un pagano, que no tenía un conocimiento de Dios plenamente, cómo es que este señor tuvo la fe que Cristo alabó por la fe que tenía. Y le comparó y lo dijo que tenía más fe que la gente de Israel. ¿Qué creen ustedes entonces le califica a este hombre como un hombre de buena fe, un hombre de fe fuerte, de fe de fe valiente? Pues una de las cosas que yo veo, de pronto podemos sacar muchas ilustraciones, pero una cosa que veo es que él verdaderamente confiaba en el poder que Cristo tenía. Reconoció quién era Cristo, que era el Hijo de Dios y que tenía poder de hacer cualquier cosa. Entonces, si nosotros tenemos verdaderamente fe en Dios, podemos reconocer que nada es imposible para Él. Cualquier cosa es posible para Él desde que sea de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y en este caso, para nosotros, para mí hubiera sido difícil, bueno, yo hubiera visto a Cristo, le hubiera pedido que hubiera venido a mi casa y que hubiera sanado y que hubiera estado allí, ¿no? Presente. Pero este centurión dijo, yo no soy digno, o sea, no soy digno de experimentar tu favor, o sea, era una persona humilde. Él entendía que la palabra de Cristo era verdadera. Él tenía plena confianza en lo que Cristo podía hacer, y no solamente en lo que Él podía hacer, sino en lo que Él podía decir. Él confiaba en su palabra. Y de la misma manera nosotros tenemos que poner la fe es en la palabra de Dios, que es poderosa. Sí, es un punto muy importante que has tomado tú, Germán, que es la fe tiene que ser cimentada en la palabra de Dios, creer, para decirlo así, ciegamente lo que Dios dice. Sí, el centurión tuvo el milagro hecho porque creyó en la palabra de Cristo sin dudar. Simplemente dijo, si tú le dices la palabra, mi siervo sanará. Esa palabra de Dios, esa palabra que promete que cuando Dios habla, no vuelve vacía. La promesa que Dios tiene de que su palabra tiene poder, es lo que nosotros tenemos que como jóvenes aprender a creer y a confiar y a aprobar a Dios para que podamos tener esa fe de centurión, ¿no? De saber de que es Dios quien hace por lo que dice. ¿Qué otra cosa creen ustedes es de la fe? O sea, ¿qué otro ejemplo pueden ustedes referirme personal tal vez de la fe? ¿Alguna cosa que ustedes crean? Algo más acerca del centurión. Ajá. Hay una otra cosa. Fueron romanos, el centurión es muy elevado en la sociedad romana.
pero cuando vino a Jesús se vio de qué es realmente en todo el mundo debajo de Dios, que no es nada. Dice, no soy digno, mismo que yo tengo esta autoridad aquí en la tierra, bajo de Dios, no soy nada, pero puedo venir a ti. O sea que la humildad, ¿no es cierto? También muy buen punto que saca Melissa a colación es que también es la humildad de un ser humano, reconocer que no somos nada y que solamente lo que Dios hace o dice es lo que vale. Y también no es las cosas que nosotros hacemos que nos ponemos en buen lugar in front of, delante de Dios. Claro, no son nuestras propias hazañas, nuestras propias cosas. Muchas veces creemos, hay religiones que creen que se gana el favor de Dios haciendo algún tipo de penitencia, algún tipo de esfuerzo propio, pero no se consigue la solución de esa manera. La fe que salva es la fe que solo uno se depende de la palabra de Dios y de los méritos de Cristo por nosotros. Es que la fe es probada en momentos difíciles, obviamente. Sí. O sea, por ejemplo, el centurión, seguramente él no tenía momentos difíciles como quizás alguien pobre, ¿me entiendes? No sufría tanto como alguien quizás de menos recursos. Pero él se daba cuenta de que él no era nadie en comparado a Dios, como lo mencionamos. Se daba cuenta quién era él en comparación a Dios, y por eso es que en un momento difícil él sabía exactamente dónde ir. Buen punto, recordar eso, ¿no? ¿No es cierto? De que es saber de que en las pruebas, en las dificultades, donde la fe se vuelve buena, perfecta, se vuelve correcta. Yo creo que Dios hace eso para probar nuestra fe, porque a veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles, y entonces yo creo que ahí es donde uno más reconoce que necesita a Dios, porque ella sabe que no hay ninguna forma que uno pueda resolver el problema por uno mismo. Si uno dice, mira Señor, de verdad que yo no puedo, porque he intentado todas las maneras y no llego a nada. Entonces uno se pone completamente a los pies de Jesús y Él hace la obra. También es bueno pedirle a Dios que nos traiga oportunidades, situaciones en nuestra vida para que haga que nuestra fe crezca. Eso es lo que yo he hecho, Verónica, en la vez pasada. Lo que hice fue que estaba en un viaje del coro, muy resumido porque pasaron muchas cosas, pero Dios sabía que yo tenía que ejercitar mi fe. Y me puse en una situación que jamás pensé, que mi valija de mano me la robaron en un aeropuerto extranjero en Malasia. Y todos mis documentos, y yo estaba sin identidad, y es mucho más difícil resolver tus papeles cuando estás en un viaje, en un tour. O sea, fuera del país. Es fuera del país, exactamente. Y como llorando al Señor, decía, Señor, si me pones en una situación donde tengo que ejercitar mi fe, y aparte, yo te pedí que me pongas en una situación donde yo tenga que ejercitar mi fe, y tú me has contestado la oración. En una forma que nunca pensé, pero lo hiciste. Exacto, y cómo de a poco el Señor me ayudó a recuperar todos mis papeles en el momento correcto, y llegué a terminar y volví con el coro a tiempo, y después hice todas mis actividades, y fue una cosa detrás de la otra, como el Señor realmente puso todo junto para que todo salga bien y llegue a destino con bien. Realmente que ese punto que acaban de ustedes discutir es algo para mí muy importante, porque yo sé que todos nosotros pasamos por momentos difíciles y pruebas, pero puede ser que Dios está probando dónde está nuestra confianza. Puede ser que Dios está dándonos la oportunidad para que depositemos nuestra confianza, nuestra fe en Él y probemos que Él es real. Tal vez puede ser de que, y piense de esta manera, que en las dificultades es la oportunidad que Dios está haciendo para Él mostrarse como Él es. Entonces, cuando pasemos por dificultades, puede ser la oportunidad que Dios nos da para que justamente nuestra fe se fortalezca y sea una fe fuerte y no una fe débil. Ahora, cambia un poquito el tema. ¿Qué es la diferencia o qué sería la diferencia entre la fe y la presunción? Porque hay gente que cree mucho, pero parece que al creer demasiado o no sé, de una manera tal vez equivocada, cometen errores muy graves y esperan que Dios los libere de esos errores. Sin embargo, se dan cuenta y están chasqueados. Dicen, ya no creo en Dios porque Dios no me contestó lo que yo sabía que iba a contestar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre fe y presunción? ¿Quién me puede decir? Sabes, yo, cuando tú me dices eso, pensé en una ocasión, yo leí este versículo en la Biblia que dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces yo pensé, pues yo tengo que poner eso en práctica. A ver, ¿qué le puedo decir que se mueva? O que haga algo para practicar mi fe, pero es que no va a suceder. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener una base, tienes que tener una promesa en la Biblia,
y una razón para poder tener fe en algo, no es simplemente por lo que se te venga a la cabeza. Exacto, una razón, o sea, tiene que haber exactamente algo específico, yo pienso, donde tú sabes que solo el poder de Dios puede manifestarse y que solo por intervención divina algo puede resolverse. Cuando es ese tipo de ocasión es cuando uno tiene que ejercitar fe. Y si es que no hay necesidad en algo, o no es algo que realmente va para ayudar tu vida espiritual, pero tú tratas de depositar confianza en eso o tratar de decidir algo pensando que es fe, puede que sea presunción, cuando no es una necesidad o una razón específica. Algo así me parece. Por ejemplo, ¿qué por ejemplo ustedes creen de alguien que le encantan los deportes extremos? Y dice, pues como yo soy cristiano, Dios me tiene que proteger y no me puede pasar nada. Si me lanzo en paracaídas, tiene que protegerme, tiene que salir porque soy cristiano y creo en Dios y voy a la iglesia y todo eso. Pero, ¿qué sucedería si es que no le sale? ¿Le faltó la fe o fue presunción? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sería presunción, porque Dios no está obligado a responder todas nuestras oraciones, porque Él promete que va a responder lo que nosotros oremos en fe, pero si es de acuerdo a su voluntad. Exacto. Entonces sería como si un ladrón va a robar un banco y entonces viene la policía, entonces el ladrón ora para que no la agarren. Y Padre Santo, por favor, que la policía no me coja. Entonces Dios no va a responder esa clase de oración porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Él está obrando en presunción porque no está fuera de lo que Dios le ha mostrado. Entonces presunción sería simplemente pedir en supuesta fe un favor de Dios o una promesa de la palabra sin cumplir, sin estar andando en la voluntad de Dios. Y eso puede pasar muy, muy fácilmente. Sí, eso me recuerda a la situación que está en Mateo capítulo 4, versículo 5. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a Jesús, y lo puso sobre el alero del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué buen punto, ¿no es cierto? Vemos que entonces la presunción es, como decíamos, ponernos más allá de lo que Dios ha estipulado, o sea, ponerse en un peligro innecesario, sin necesidad y solamente por tratar de probar que Dios existe o de que Dios es real y vamos a usar o procurar ponernos en un peligro innecesario. Entonces, cuando uno quiere seguir a Dios y no caer en la presunción, ¿cómo podríamos nosotros evitar caer en la presunción? ¿Qué podríamos nosotros hacer para no caer en la presunción? ¿Sería alguna cosa que tendríamos que hacer o no hacer para evitar caer en la presunción? Bueno, una cosa obviamente es saber cuál es la voluntad de Dios, saber qué es lo que quiere, qué es lo que a Él le place. Y eso nos va pues, a permitir actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Y cuando tengamos necesidades o cuando necesitemos ejercer la fe, no cometer presunción y haciendo algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Otra cosa es cumplir las condiciones de lo que Dios quiere. Por ejemplo, si nosotros queremos salud, vamos a tener hábitos saludables que nos van a asegurar tener esa salud. Por ejemplo, sería presuntuoso de mi parte el estar fumando, el estar tomando alcohol, el estar comiendo comidas que no son saludables o no tomando agua y después yo decirle a Dios, Dios, necesito salud, ¿por qué no me la das? Y yo no estoy haciendo mi parte. Entonces yo creo que presunción es no hacer nuestra parte. Hay cierta parte que tenemos que hacer, es pequeña, la parte de Dios es la más grande, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para no caer en presunción. Muy buen punto. Entonces, estamos ya definiendo lo que es la presunción, ¿no? Tratar de no tomar a Dios como un balde, decimos, en lo que yo quiera, sino tomar a Dios bajo los principios que Él estipula en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos como jóvenes, viendo que la fe es tan importante y que no queremos caer en la presunción, sino queremos tener una fe viva, una fe activa, una fe de un creyente verdadero, cómo podemos crecer en fe? ¿Cómo podemos, qué métodos o qué cosas podemos hacer para crecer en fe, para que tenga esa fe que agrade a Dios? ¿Qué es lo que ustedes creen que podemos hacer? Yo creo que hay que ser sincero con el Señor. Yo a veces cuando me veo en situaciones donde reconozco que no tengo fe, yo simplemente le digo al Señor, aumenta mi fe. Como le dijo el ciego de Bartimeo,
yo creo, ayuda a mi incredulidad. Decir, Señor, ayúdame porque yo sé que necesito más, y te soy sincera, pero entonces uno se entrega completamente y entonces es cuando el Señor obra. También la palabra de Dios dice, la fe viene al oír y al oír la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Es muy correcto. Entonces vemos que aumentar la fe, crecer en fe, es primero pedir a Dios que nos dé ese aumento, porque es Él que nos puede dar la creencia en Él. Y aparte es creer en la palabra de Él, en la palabra de Dios, leer la Escritura, estudiarla, para poder, a través de los ejemplos de la Biblia, crecer y tener la convicción de que Dios hace lo que Él dice. Pero en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, sí o sí tenemos que tener fe. Y como dice Pamela, si no la tenemos, pedirle a Él que nos las dé. Así es más, la fe es el primer peldaño de la escalera de Pedro. Es el primer peldaño para el cristiano. Si no tenemos una fe verdadera, vamos a caer en una presunción y vamos a dejar de creer en el verdadero Dios, que es pues lo que Él quiere que hagamos. Ahora, para terminar, vamos a tener algo especial. Va a ser un cántico que habla de la fe, de cómo a pesar de las dificultades, de las adversidades, uno tiene que creer en Dios y tener la delicia de creer en Dios y saber que Él es el que provee todo lo que necesitamos. Vamos a pedir a mis amigos que canten este cantito muy especial que se encuentra en Habacuc 3, el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Agradecemos tu compañía, te agradecemos por tu tiempo y esperamos que crezcas en fe como Dios quiere que tú lo hagas. Dios te guarde. Hasta la próxima.